Abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3 es el libro después del Evangelio de Juan que acabamos de terminar hace como un mes y medio pasado. ¡Wow! Tenemos como un mes que no hemos estado en el libro de Hechos específicamente. Nos hemos salido un poquito para hablar un poco de lo que es el Espíritu Santo. Pero hoy continuamos de nuevo en el libro de Hechos. Y el nombre de la serie se llama La Iglesia No Adulterada. La Iglesia No Adulterada es la historia de todo el libro de Hechos. Y miraremos cómo Dios instituyó la iglesia original y lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en el comienzo de la iglesia primitiva. Entonces, estamos en el libro de Hechos. No lo tengo aquí en la pantalla. Acts chapter 3, libro de Hechos. Circunstancias de la vida. Todos hemos estado en circunstancias, estamos en circunstancias todos los días. Unas veces son circunstancias buenas y muchas veces son circunstancias malas. Yo me acuerdo, todavía unas veces yo como hombre, como pastor, como ser humano, estoy dentro de circunstancias. Y a todos nos pasan. Pero me acuerdo una vez, en una etapa de mi vida, donde yo pensaba que yo no tenía valor. Que yo pensaba, porque yo había fracasado tantas veces, ¿cómo podría Dios usarme? ¿Cómo podría Dios usar a una persona que había fracasado, no nomás en la vida, pero había fracasado ante Dios? Yo me decía, Dios, ¿cómo quieres usarme? ¿Por qué me quieres usar? ¿Por qué quieres usar a una persona así? Una persona quebrada, un pecador, una persona que siempre cae, una persona que no tiene mucho valor. Muchas veces pensamos que no podríamos hacer grandes cosas porque tenemos ciertas limitaciones. Muchas veces pensamos que no podemos hacer tales cosas porque es todo lo que hemos conocido. Fracasamos, no salimos de nuestros pecados, no salimos del agujero, del pozo donde estamos enterrados en la vida. Es todo lo que sabemos. Es todo lo que siempre hemos conocido. Entonces nuestras mentes, nuestros corazones nos dicen, tú no puedes hacer nada más de lo que siempre has hecho. Entonces en un sentido nos sentimos sin valor. Nos sentimos, es la palabra, subestimado. La mala suerte. Decimos mala. Yo no creo en este momento, ya no creo en malas, yo no creo en suerte. Yo creo que Dios en su voluntad nos permite ciertas cosas que pasen. Entonces yo no creo se le preguntan a Carmen, siempre que abrimos el fortune cookie cuando vamos a la comida china, sale un fortune, no sé cómo es, una fortuna de la galletita, y tiene la fortuna de las numeraciones de la lotería, y tiene un proverbio o algo, ¿verdad? Yo no creo en suerte, pero yo siempre abro y dejo a alguien que abra mi galletita de fortuna. Pero muchas veces pensamos que nuestras vidas están llenas de mala suerte, que las circunstancias nos han repartido una mala vida.
y que pensamos que nunca podemos salir de ese pensamiento, nunca saldremos de lo mismo. Nos subestimos en todo. ¿Te has sentido una vez así, sin valor? ¿Te sientes inadecuado para cualquier cosa? En unos momentos de tu vida te has sentido así. Yo sí. Aún hoy, unas veces me siento inadecuado. Me siento como, Dios, ¿por qué me quieres usar? Yo no puedo ser lo que tú quieres de mí, porque yo sé que yo he fracasado. Y eso el diablo me trata de detener. Muchas veces nos conformamos, porque es lo único que hemos conocido. Bueno, yo quiero mejor, pero yo estoy conforme en la vida que yo tengo, porque yo sé que yo no puedo ser mejor. Y entonces lo que comenzamos a hacer es le pedimos a Dios, no le pedimos a Dios grandes cosas. Dios, yo estoy satisfecho con lo que me des. Yo no te voy a pedir nada más porque, bueno, yo sé que yo no voy a recibir nada más. Con que me des vida, con que me des una familia saludable, con que me des un cuerpo saludable, estoy feliz con lo mínimo que me des, Dios. Nos hacemos eso, hacemos ese trato con Dios. Hoy miraremos dos personas, dos perspectivas de dos hombres diferentes. Pero antes de comenzar la historia, les voy a dar el título del mensaje de hoy. En el nombre de Jesucristo, levántate y no te subestimes. En el nombre de Jesucristo, levántate y no te subestimes. Vamos a resumir lo que hemos aprendido. Hoy no voy a enseñar video, les voy a contar lo que ya hemos aprendido. Traté de enseñarles los videos cada semana durante las últimas 3-4 semanas para que no nos olvidemos lo que habíamos aprendido en los primeros 2 capítulos. Capítulo 1. El autor del libro de Hechos es ¿quién? Lucas. ¿Cuántos días duró Jesús después de su resurrección en la tierra? 40 días. El mandato y las órdenes que dejó a sus discípulos eran que no se alejaran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre y recibirían poder del Espíritu Santo y serían testigos en Jerusalén, en Samaria y los confines de la tierra. ¿Se acuerdan? Y luego Jesús se va en las nubes y regresa en la misma manera, porque eso era lo que los ángeles le dijeron a los discípulos. Inmediatamente después de la ascensión de Jesús, oraron y fueron a las Escrituras los creyentes. Y Pedro se levantó como líder de los creyentes. Y lo primero que descubrieron que necesitaban otro discípulo para reemplazar al discípulo que había traicionado a Jesús. Y era de Judas. Entonces, esculcaron, hallaron, encontraron otro discípulo. Estaban preparados. Capítulo 2. El día de Pentecostes. Entonces, ¿qué es lo que miramos en el día de Pentecostes? Todos están en un mismo lugar, como Jesús les había dicho que así eran, esperando, y luego cae como un huracán el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué es lo que comienza a suceder? ¿Se acuerdan? Diferentes lenguas. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, pero las multitudes de peregrinos que estaban allí en Jerusalén en ese día escucharon. Ellos venían de diferentes países y escucharon en todos sus diferentes idiomas y entendían. Y preguntaron, ¿no eran estos los judíos? ¿No eran estos?
los discípulos que hablaban los de Nazaret? Entonces 2 líneas de pensamiento salieron en el pueblo. Uno, escucharon lo que estaban diciendo los discípulos en las lenguas extranjeras y dijeron, las maravillas de Dios que están hablando. ¿Y qué era el otro pensamiento? Están borrachos. Pedro se levantó como líder para dirigir a la gente y les dijo, Cristo era la profecía cumplida del Antiguo Testamento y ustedes lo crucificaron. ¿Y cómo reaccionaron las multitudes? Vinieron al arrepentimiento y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dijo, ya hicieron lo primero, hay que arrepentirse y ser bautizados. Se arrepintieron y vinieron al conocimiento de Cristo. ¿Cuántos? 3,000 ese día. Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia primitiva con las clases sociales era que Dios estaba agregando creyentes todos los días. La iglesia va creciendo, el don del Espíritu Santo va empoderando. Y el capítulo 2, 43 dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Agosto 23, cubrimos el Espíritu de Dios, es todo Dios. Cubrimos la deidad de Dios. Aprendimos que el Espíritu es una persona y el Espíritu Santo es todo Dios. Como Jesús era todo Dios, como el Padre es todo Dios, aprendimos que el Espíritu de Dios es todo Dios. La agosto 30, continuamos que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y cuando viene sobre nosotros, estamos bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando estamos bautizados en el Espíritu Santo, nos convertimos y somos unidos como familia en Cristo. Y la tercera cosa que miramos la semana pasada es que cuando Dios te hace familia, su Espíritu imparte dones para que sirvas a familia y a Dios. Entonces pasamos por un mes para aprender sobre lo que era el Espíritu Santo. Porque lo que vamos a ver hoy, vamos a ver las primeras cosas que suceden por causa del Espíritu Santo. Hoy continuamos la historia del libro de Hechos. Hoy continuamos la historia de la iglesia. Hoy continuamos la historia de los primeros creyentes. De lo que es lo que hacen ahora que han recibido este Espíritu Santo. Pedro. Hemos hablado un poquito de Pedro. Lo que hemos visto, yo le digo, antes de que llegara el Espíritu Santo, lo que hemos visto de este cabezudo. Ustedes saben por qué digo cabezudo, ¿verdad? Antes del día de Pentecostés. Esto no lo cubrimos, pero si van a los otros evangelios van a mirar que hay más historias de Pedro, donde uno puede decir, sí, ese sí era cabezudo. Metía la pata en su boca antes de pensar. Mateo 14:22 dice, Pedro camina sobre el agua, pero pierde su fe y casi se ahoga. En Marcos y Lucas, Pedro, lleno de ambición egoísta, que es pecado absoluto, discute con los otros discípulos sobre cuál de nosotros es el más grande. En Juan 13:8 dice que Pedro resiste a Jesús cuando le dice que le va a lavarle los pies. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús llega a Pedro, ¿qué es lo que dice Pedro? No, tú no me vas a lavar, yo te tengo que lavar tus pies. Y dice Jesús, si no te lavo, Pedro, no tienes parte conmigo. Juan 18:10, ¿se acuerdan? Cuando vienen a arrestar a Jesús, ¿qué es lo que hace Pedro? Saca su espada y le corta al oído del siervo del sumo sacerdote. Juan, en ese mismo capítulo, a los últimos de ese capítulo, Jesús ya ha sido arrestado. Jesús ya ha sido juzgado. ¿Y qué es lo que hace Pedro 3 veces? Lo niega. Lo niega que lo conoce. Niega que conoce a Dios. Fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso.
Y luego, a los pies de Jesús, cuando está muriendo, no estaba presente durante la crucifixión de Cristo. Lo abandonó completamente. Y se acuerdan, una de las últimas historias del libro de Juan era cuando estaban pescando toda la noche, no encontraron nada de pescados, no pescaron nada. Y en la mañana, cuando ya ven ahí en la orilla del mar, miran a un hombre, no lo reconocen como Jesús. Y ese hombre le dice, avienten para el otro lado del barco. Los discípulos, en vez de decirles, ¿tú quién eres? Nosotros somos pescadores profesionales, pero hacen lo que dice el hombre. Y el momento que hacen eso, no pueden sacar el red, porque está bien pesado de pescados. Y en ese momento Juan descubre que es Jesús. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se echa al agua y nada hasta la orilla del mar. Y en ese momento, cuando después del desayuno ahí en la playa, Pedro es lastimado con Jesús, porque Jesús le pregunta 3 veces qué es lo que le pregunta Jesús a Pedro. ¿Se acuerdas? Dice Pedro, Jesús, tú sabes que yo te amo. 3 veces le preguntó, porque 3 veces le hizo a Jesús ¿qué? Entonces Jesús estaba restaurando a Pedro en ese momento. Entonces fue lastimado cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, antes de ser restaurado. Eso era antes de la ascensión. Después de la ascensión de Jesús y después del Espíritu Santo venir, Él comienza, acabamos de hablar un poquito, guía al grupo de creyentes en Jerusalén en la búsqueda de un nuevo apóstol. Les dice al grupo de creyentes que era necesario que Judas traicionara a Cristo para que se cumplieran las Escrituras. Y luego, cuando viene el Espíritu Santo y todos piensan que están borrachos, Él predica como un hombre nuevo a la multitud con el poder del Espíritu Santo. Bajo Pedro, la iglesia comienza a incrementarse cada día. Este es el mismo Pedro cabezudo que habíamos estudiado antes de la ascensión de Jesús. Entonces, y por eso dijo Jesús, esperen en Jerusalén. Porque muchas veces lo que pasa, una cosa que se me vino a la mente, Pedro tenía 3 años de ser capacitado por Jesús. 3 años. Imagínense, hoy muchos van y estudian a los colegios y las universidades cristianas para estudiar sobre las cosas de este libro. Pero imagínense estudiar bajo el creador, el autor supremo de este libro. 3 años fue capacitado Pedro, pero todavía no entendía. ¿Por qué? Porque no había todavía recibido el poder del Espíritu Santo. Llegando el Espíritu Santo, todo cambió. Algo cambió en Pedro. Y toda la capacitación que recibió ahora iba a ser útil para Dios. Porque no importa la capacitación de una persona. Uno puede estudiar, uno puede entender, uno puede recitar cada versículo del principio hasta el fin de la Biblia. Pero si no tienen el Espíritu Santo, todo eso, toda esa capacitación, todo ese estudio, todo ese entrenamiento, todo eso que han aprendido sirve para nada. Entonces, recibiendo el poder del Espíritu Santo, Pedro fue cambiado. ¿Y a quién miraremos? A Pedro en esta historia. Lectura, Hechos capítulo 3, 1 a 10. Y comenzaremos con los primeros 3 versículos. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo.
Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Antes de seguir adelante, quiero que esto va a ser lo que vamos a mirar en este pasaje. 3 verdades. No te dejes llevar por tus circunstancias, número 1. Número 2, levántate de tus circunstancias en el nombre de Cristo, que va al título del mensaje. Y número 3, sea transformado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, lo que miramos aquí en los primeros 3 versículos, en la primera verdad va a ser que no te dejes llevar por tus circunstancias. No te dejes llevar por tus circunstancias. Entonces, Juan y Pedro salen por la primera vez después de recibir el Espíritu Santo. Ya están capacitados. ¿Y Kobe? Bájalo. Es que no hay mitad, está caliente o está frío. Sí, subiéndole 1 grado, sí. Ahorita se va a calentar, no hay nada que podamos hacer. Y Frances está bien cómoda porque tiene suéter. Entonces, no hay bueno o malo con ese aire. Entonces, hay un hombre lisiado de nacimiento y ve a Pedro y a Juan y les pide limosna. Es como, nosotros hemos ido bastantes veces hasta aquí. Cuando van y salen a la ciudad, a Oklahoma City, donde hay mucho tráfico, donde hay mucha gente en carro, donde van caminando mucha gente, ¿qué se encuentra ahí en las esquinas? ¿Por qué están en las esquinas? Porque ahí es una oportunidad para ellos que donde pasa más la gente, más se mira. Más tráfico. Sí, aquí en el Reno también. Hay ciertos lugares. Ayer estaba un señor aquí cerca de la esquina de la lavandería. Ellos buscan los rinconcitos, los áreas donde va a haber lo más tráfico y piden limosna. Y así es. Siempre ha habido limonera. Pero aquí en esta historia es lo mismo. Entonces, entrando al pueblo de Jerusalén, donde van los judíos a adorar a Dios, está el templo. Y antes de entrar al mero templo está otro templecito. Y ahí es donde se pone un limonero. Y dice aquí la Biblia, un día va Pedro, un día va Juan, a las 3 de la tarde para orar. Y junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Entonces hay un hombre que desde nacimiento no podía caminar. Entonces lo que pasaba, quizás casi seguro que era familia, que lo llevaban cargando y lo ponían ahí, enfrente del tráfico pesado. Y lo que tenemos que aprender es que en esos días, para los judíos, era una cosa buena si ellos, los judíos que tenían, podían dar dinero o ayudar a los que no estaban, a los que tenían necesidad. Era uno de los requisitos de la ley de los judíos, que tenían que dar a los limoneros, y así Dios podía ver que ellos estaban haciendo algo con su dinero, algo con lo que Dios les estaba dando su vida. Entonces, if you want, just turn it off. Just turn it off completely. Just turn it off. Okay. Yo por eso la había subido desde el principio, para que no se prendiera. Entonces la familia lo venía y lo dejaba ahí en la puerta del templo, sabiendo que eso era lo único que podía hacer. Porque en esos tiempos, si uno no podía caminar, si uno era débil, si uno tenía algo mal en su cuerpo, ellos no tenían ningún valor. Entonces lo único que podía hacer una persona así es ser una persona de limosna. Es lo único que podían hacer. Entonces todos los días
la familia lo venía y lo dejaba ahí en la puerta del templo. Todos los días hacía lo mismo, porque era todo lo que conocía, era cargado por sus circunstancias. En los ojos de la sociedad judía y en los de él, no tenía nada de valor. No pedía más que lo mínimo para sobrevivir. Una pregunta para nosotros: ¿qué circunstancias te lleva hoy? Las circunstancias en ese día para él era su familia, lo llevaba y lo dejaba, lo levantaba después. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿qué circunstancias nos lleva hoy? ¿Qué circunstancias te lleva hoy a ti o en este momento? ¿Te están llevando tus circunstancias? ¿Te están manejando a ti? Qué poco le pides a Dios cuando te acercas a Él. Entonces, cuando el hombre se acercaba a las personas, le pedía lo mínimo, le pedía dinero. Le pides obras a Dios porque te sientes sin valor. Muchas veces pensamos que no tenemos ningún valor. Y por eso nos miramos estamos pensando por Dios y nos estamos diciendo: ¿cómo Dios me va a valorar si soy un pecador? ¿Cómo Dios me va a valorar si no sirvo para nada? Entonces, en vez de pedirle a Dios grandes cosas, le pedimos obras porque no tenemos ningún valor en nuestras vidas. Sentimos que no tenemos ningún valor. Te menosprecias ante Dios porque piensas que nunca te daría más. Te sientes limitado por tus capacidades físicas, por tus capacidades mentales, por tus capacidades espirituales. Eso es lo que estaba sucediendo con este pobre hombre. No sabía nada más, no entendía más. Pedía lo mínimo para sobrevivir en la vida de él. Y muchas veces nosotros como cristianos, como hijos y hijas de él, le pedimos las obras a Dios. Porque pensamos que Dios no podría darnos grandes cosas. Dios no podía responder en grande manera porque somos pecadores. Porque, Dios ya sabe mi vida. Él sabe lo que yo he hecho. ¿Cómo podría Dios darme algo maravilloso? ¿Cómo podría darme Dios algo grande? Yo siento que no me daría. Es lo que ponemos en nuestros corazones porque nuestras mentes y nuestros corazones unas veces son guiados por el mundo, por el diablo. Lo que vamos a mirar aquí en un momento es que hay algo más precioso que Dios tiene para nosotros que plata o que oro o cualquier otra cosa en este mundo. Cuando vio en versículo 3 que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Saca su mano, ve a Juan, ve a Pedro y mira, necesito algo, les dice. Versículo 4 a 8. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Verdad número 2. Levántate de tus circunstancias en el nombre de Jesucristo. Levántate de tus circunstancias en el nombre de Jesucristo. Toda su vida este hombre ha vivido
en sus circunstancias, pobre, débil, sin poder caminar, llevado por su familia, dejado tirado ahí en la puerta, levantado una tarde, sin valor en los ojos de la sociedad, sin valor en sus propios ojos. No sabía nada más. Se menospreciaba. Pedía lo mínimo para sobrevivir. Entonces cuando Pedro y cuando Juan lo miran, ¿qué es lo primero que piensa el hombre? Me están mirando. ¿Qué es lo primero que piensa el hombre? ¿Qué es lo que dice la palabra? Me van a dar. Me van a dar de algo. Me van a dar dinero. Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que sí tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro, mirándolo intensamente y en el nombre de Jesucristo, le da el poder de caminar y se levanta. No dice que se levanta, a ver si puedo, se levanta con fuerza, brinca, se le viene la energía de repente de no sé de dónde. Acuérdense, ¿quién es el que está haciendo esto con el poder del Espíritu Santo? El mismo cabezudo Pedro. Pedro, el hombre restaurado por Jesucristo. Y con el Espíritu Santo está usando su don para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de los dones? Bueno, en ese día él, el Pedro y muchos de los otros apóstoles habían recibido dones de sanar. La poca fe que Pedro antes tenía ha sido reemplazada con el Espíritu Santo. En vez de que le dieran lo que poquito que pedía, Dios le dio más de lo que merecía. El hombre se estaba menospreciando, pero Dios tenía algo mejor para su vida, gracia y sanación. ¿Saben qué? Él te tiene en tu vista. Él me tiene en su vista. ¿Está tu mirada fijada en Él para tu necesidad? Entonces estás mirando directo a Dios, así como Él estaba mirando a Pedro y a Juan. Dios te está exigiendo tu atención por algo grande. Está diciendo, hija, hijo, tengo algo grande para ti, pero tú nomás me pides las obras, porque no conoces más, no sabes nada más. Sabes que yo te puedo dar grandezas. ¿Sabes lo que yo te puedo dar? Pero nunca me lo pides. No te decepciones cuando Dios no te da lo que tú pensabas que necesitabas. No te sorprendas cuando te da más de lo que pensabas y que merecías. Se llama gracia. Este hombre recibió gracia. No pidió eso, pero el poder del Espíritu Santo se lo dio. Se llamaba gracias. En el nombre de Jesucristo, levántate de tus circunstancias en el nombre de Jesucristo. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Qué maravilla! Un hombre que nunca había caminado no se levanta con dolor tratando de caminar. Brinca. ¿Cómo nos hemos estado despreciando en nuestras vidas? Versículos 9 a 10.
los últimos dos versículos. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Lo que miramos de estos dos versículos es esto: sea transformado por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Seguimos regresándonos al poder del Espíritu Santo. Por eso duramos 3 semanas hablando del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo, Pedro y Juan, y vamos a ver los otros discípulos, apóstoles, no podrían hacer lo que iban a hacer. Necesitaban. Y por eso Jesús les pidió que esperaran, porque sin ese poder no podrían hacer nada. Somos transformados por el poder de Dios a través de su Espíritu. Entonces, hemos mirado a un hombre, a Pedro. Hemos mirado a otro hombre, un hombre pobre, un hombre que no podía caminar. Entonces, lo que miramos en estos dos versículos es que el hombre alaba a Dios y todos son llenos de admiración por lo que ocurrió. Entonces, la pregunta de hoy: ¿cuáles de estos personas, cuáles de estos hombres eres tú? ¿Eres el nuevo Pedro o eres el viejo Pedro? ¿Eres el hombre viejo pidiendo limosna o eres el hombre nuevo brincando y alabando a Dios? Pedro había recibido un don del Espíritu Santo y no esperó para usarlo. Él sabía que Dios le había concedido este don para usarlo. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de los dones espirituales? Que tenemos que usarlos. Y es lo primero que hizo Pedro. No retengas ese don. Pedro no se detuvo de ese don. ¿Estás haciendo lo que Dios creó para hacer? ¿Estás haciendo lo mejor? Como cristianos todos somos mediadores del poder transformador de Dios. Tienes que ser su vasija. ¿Qué es una vasija? Un traste. Y un traste y una vasija, ¿qué se le hace a esa vasija? Se llena. Nosotros somos vasijas de Dios. Y si no permitimos que Dios nos use como una vasija, nunca vamos a poder usar o ser útil para su reino. Al servir a Dios, déjense guiar por la compasión, no por la obligación. Entonces lo que digo aquí es que en vez de ser obligado de ayudar a este hombre, Pedro y Juan fueron llenos de compasión y ayudaron. No dejes de bendecir a alguien cuando puedas. Nunca sabes sus circunstancias ni lo que están pasando en la vida. Muchas veces lo que pasa, miramos una persona, una mujer, un hombre, una familia. En vez de sabiendo que ellos tienen una necesidad, lo primero que hacemos es, ¿qué es lo que hacemos? Juzgamos. No, yo no voy a ayudar porque lo van a usar para drogas. No, yo no les voy a ayudar porque no sé qué van a hacer con eso. Si les doy comida, a lo mejor ni les gusta, la van a tirar. Lo primero que hacemos, hablamos, juzgamos. No dejes de bendecir a alguien cuando puedas. Nunca sabes sus circunstancias ni lo que están pasando en la vida. El mendigo hombre se transformó. Pidió menos, pero Dios lo agració con más. Pedro usó poder transformador a través del Espíritu Santo. No retuvo ese poder de bendición. En el nombre de Jesucristo Nazareno,
se levantó este hombre y no se quedó corto. En el nombre de Jesucristo se levantó. Entonces lo mismo podemos decir nosotros. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y no te subestimes. ¿Qué circunstancias estás pasando hoy que te está deteniendo para que Dios te use? ¿Qué circunstancias se está llevando a cómo piensas hoy? Bueno, todo lo que he conocido toda mi vida es esto y bueno, estoy satisfecho, estoy conforme con eso. No te subestimes. Dios tiene grandes cosas para ti. En la misma manera que Jesús restauró a Pedro y está usando Pedro aquí. Y luego miramos la diferencia entre el hombre que estaba pidiendo limosna y luego el hombre que estaba alabando a Dios. Pues es gracia. Es el poder del Espíritu Santo. Tú tienes valor en los ojos de Jesús. Tú tienes valor en los ojos de Dios. Si tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón, tienes el mismo Espíritu Santo que moraba en el corazón de Pedro, que moraba en los primeros discípulos de la iglesia. Tienes el mismo Espíritu, tienes el mismo poder. Pero lo que pasa muchas veces, permitimos que el mundo, permitimos que el diablo nos diga mentiras. Y nos dijimos, Dios no me puede usar. Dios no me puede capacitar. El Espíritu Santo sí lo tengo, pero yo sé mis limitaciones. Tú estás limitando a Dios para usarte. Y Dios tiene grandezas, tiene cosas grandes para ti, pero le estás pidiendo nada más las obras. Pedro no permitió, pero Pedro entendió y aprendió. Viviendo con Jesús y luego llegando al Espíritu Santo, como dice mi señora, se le prendió el foco, se le prendió su corazón. Por eso fui metido en todo eso, por eso era bien cabezudo, porque ahora ya entiendo que el Espíritu Santo es necesario para poder ser su obra. Entonces, estos primeros capítulos miramos que la iglesia ha sido capacitado con el Espíritu Santo y ahora van saliendo y comienzan a hacer maravillas. Y lo que vamos a ver la semana que viene, vamos a mirar que otra vez Pedro y Juan los traen a la presencia de los oficiales, porque no tenían ni 2 meses ni 3 meses que Jesús había sido ponido a la muerte. Entonces todavía está fresco en la mente de los judíos, todavía está fresco en la mente de los sacerdotes. Y ahora ven, Pedro, Juan, son seguidores de Jesús. Vamos a traerlos a nosotros y a ver qué es lo que está sucediendo. El mismo Pedro que negó a Jesucristo, ahora vamos a ver en la semana que viene, por el poder del Espíritu Santo, que ahora no lo va a negar. En el nombre de Jesucristo, levántate y no te subestimes. Padre Celestial, gracias por este pasaje. Gracias por el ejemplo que has dejado a nosotros en Pedro. Sabemos que Pedro era una manera antes y era otra manera después del Espíritu Santo. Muchas veces queremos juzgar a la gente que necesitan ayuda. Pero tú, Padre, nos has dado el don del Espíritu Santo. Y aparte de eso, nos has dado dones para poder ayudar a la iglesia. Quítanos la soberbia. Quítanos el orgullo. Porque no podemos hacer maravillas en tu nombre si nos menospreciamos. Tenemos valor porque estamos hechos en tu imagen, Padre. Y tu Hijo Jesús hizo todo lo necesario para que fuera enviado el Espíritu Santo. Te pedimos en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo Jesús y en tu nombre,
que nos uses como vasijas. Empodéranos para hacer grandes cosas para tu reino. Y sabemos que vienen las pruebas, viene el sufrimiento. No nos permitas ser víctimas de nuestras circunstancias. Sabemos, porque somos hijos y hijas de ti, Padre, podemos salir de esas circunstancias en la misma manera que este hombre salió, alabándote, glorificándote. Queremos eso, Padre. Te pedimos cualquier circunstancia que estemos en hoy, sácanos de esa circunstancia con el poder de tu Espíritu Santo para hacer grandes maravillas en tu nombre. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Están despedidos.